Vamos a pasar al último panel, que es sobre avances en la investigación. Tenemos a la doctora Consuelo Durán, muchos la conocen, ella estuvo como directora médica muchos años en Chamoles y actualmente está en el Hospital Británico y en Fleni. Ella obviamente también es especialista en este tipo de enfermedades neurológicas, metabólicas. Hacemos pasar a todos y después hablan cada uno, ¿sí? Virginia García del Puerto es licenciada en biología, ella viene de Barcelona, es la manager del Clinical Trial con leriglitazone, del que tanto nos habla Patricia Musolino, la doctora argentina que está en Boston, que forma parte de ALD Connect. Y bueno, con el leriglitazone tenemos varios ensayos en curso, se ha probado en niños, en adultos, actualmente hay uno en desarrollo. Y no me acordaba, no me salía el apellido, Rafael Escandón, es del laboratorio ASPA Therapeutics, y el doctor Herrana Martino, ya lo conocemos, ya pasó, que nos va a hablar sobre una breve historia de la adrenoleucodistrofia en Argentina. Yo creo que este estudio es el primero que se hace sobre esta enfermedad en Argentina, donde podemos contar con datos ciertos, no siempre con estadísticas, prevalencias internacionales, sino reales, datos nuestros. Así que bueno, empezamos con Hernán. Gracias, Verónica. Yo sé que ya están un poco cansados terminando la mañana. Como introducción a este panel, que va a estar muy interesante, sobre ensayos clínicos, sobre lo nuevo, sobre los tratamientos que se vienen, quiero, en vez de ir para el futuro, hacer un brevísimo repaso del pasado en esta enfermedad. Me parece que vale la pena entender por qué hoy llegamos a donde llegamos. No va a tardar más de 10 minutos. Recordar, para los que no recuerdan, los que no saben de qué se trata la enfermedad, porque hace poco se sumaron a la comunidad o porque sus hijos tienen otra leucodistrofia, que esta es una de las leucodistrofias más frecuentes, la adrenoleuco, que es una enfermedad compleja porque se llama adrenoleucodistrofia, tiene la palabra leucodistrofia en su palabra, en su nombre, pero no todos los pacientes tienen la leucodistrofia. Esto me cuesta mucho explicárselo a los adultos que son portadores, que son aún asintomáticos o que tienen la forma medular. En realidad, la gran mayoría de los varones afectados por esta enfermedad no van a tener en la infancia la leucodistrofia, que es el cuadro más dramático, más severo, sino que van a desarrollar una forma medular que se llama adrenomieloneuropatía y que va a traerle trastornos de marcha, trastornos esfinterianos, problemas de disfunción en la médula y no necesariamente problemas cerebrales, aunque pueden tenerlos. Es una enfermedad compleja porque tiene muchas formas de presentación, desde formas asintomáticas, formas que solo tienen los problemas endocrinos, la insuficiencia suprarrenal, las formas cerebrales o las formas medulares. Muy compleja. Y quien yo quisiera que ustedes conozcan, porque fue un gran pionero en Latinoamérica, en Argentina, de esta enfermedad, es el doctor Néstor Chamoles. El doctor Chamoles fue un neurólogo formado acá en el país, que se fue a Bélgica en la década del 60, al epicentro, al lugar más, el cónclave de las enfermedades neurodegenerativas que había en el siglo XX, en la Universidad de Lovaina, profesor Lowenthal. Él ahí descubre que existen estas enfermedades, las leucodistrofias, de las que aquí se conocía poco. Lo tientan para quedarse en Europa. Chamoles era realmente una mente brillante, un científico como pocos, pero vuelve a Argentina y monta aquí en Buenos Aires un laboratorio. Y en ese laboratorio, desde la década del 70, que pasa por distintos lugares, primero está en la Clínica del Sol, en Palermo, después arma su propio laboratorio, aquí en la calle Uriarte, que quizás algunos de ustedes
han pasado por ahí, han recorrido, han hecho el diagnóstico y donde han trabajado varios de los que estamos aquí, como la doctora Durán, como la doctora Atanasio, como Dana. Ahí fue el único lugar durante décadas de Argentina donde se hacía el dosaje de ácidos grasos de cadena muy larga. La que le enseñó a Chamoles a hacer esa determinación es la doctora Marie Vanier. Todavía está viva, es una experta mundial en lípidos, es médica especialista en enfermedades metabólicas y está todavía en actividad con más de 80 años. Y hace poco, yo la veo cada 2 años porque compartimos un curso que damos en distintos lugares de Latinoamérica, y le pregunté ahora en Iguazú hace 2 meses si se acordaba cuándo fue que le vino a enseñar a Chamoles al laboratorio a hacer la determinación de ácidos grasos. Me dijo, estoy segura que fue a fin del 87, porque yo me estaba mudando de Lyon a otro departamento y fui a un congreso de SANI, que es la Sociedad de Neurología Infantil. Recordaba que nunca había cenado tan tarde, le habían hecho dar unas charlas que terminaron a las 11 de la noche, recién 11:30 de la noche la llevaron a cenar, y tenía muchos recuerdos de Chamoles, de Néstor, hasta hoy. O sea que desde el año 88 en Argentina tenemos determinación de ácidos grasos de cadena muy larga. Sin embargo, el primer paciente que diagnosticó el doctor Chamoles, porque yo tuve acceso trabajando allí a todos sus files, sus historias clínicas, fue del año 76. El primer paciente más antiguo, el diagnóstico más antiguo hecho por Chamoles, me imagino que por la clínica y enviando muestras a Bélgica o a Estados Unidos, fue del 76. Quien venía muy seguido a visitar a Chamoles, porque eran muy amigos, el doctor Hugo Moser. El doctor Moser, con su mujer Anne, son un poco los próceres de la adrenoleucodistrofia a nivel mundial. Él es suizo, se fue a Estados Unidos, desarrolló su carrera en el Kennedy Krieger Institute en Baltimore, Maryland, y ha venido a dar charlas a congresos por lo menos 2 o 3 veces. Compartía con Néstor Chamoles la pasión por las enfermedades metabólicas genéticas. Yo era un residente, trabajaba allí y oficiaba de chofer de él y de su mujer, le llevaba del Sheraton al laboratorio cada vez que venían. Este es parte del grupo del doctor Chamoles en una de las últimas fotos que tenemos. El doctor Chamoles falleció en el año 2005, con 66 años, muy prematuramente. Esto fue en Iguazú, en uno de los últimos congresos que él organizó de metabolismo. Estaba la doctora Slago, la doctora Schenone, varias personas que quizás algunos conozcan. Todavía no se habían sumado al grupo las doctoras que son más jóvenes, afortunadamente tienen la juventud, pero yo tuve la chance en esos años de estar con el doctor hasta el 2004 de llevar un poco la estadística de las adrenoleucodistrofias. Me había encargado de este tema. Antes que yo llegara, había estado en el laboratorio la doctora Margarita Manesco. Me gusta recordarla. Ella falleció joven, era una neuropediatra que se dedicó a adrenoleucodistrofia y yo heredé todas las historias clínicas hasta ese momento. Curiosamente, de esta serie de casos, donde teníamos 100 casos hasta el año 2000, la gran mayoría de las formas clínicas eran cerebrales, infantiles o juveniles. Y había muy pocos pacientes con la adrenomielineuropatía, 13%. 13% sabemos que está subdiagnosticada esa forma. Son adultos que no están encontrados. Entre los neurólogos adultos, las formas de adrenomielineuropatía y de cerebro de adulto no eran diagnosticados. Esto ha cambiado. En estos 20 años se han encontrado 83 pacientes más. Hoy hay cerca de 200 pacientes detectados gracias a la tarea conjunta con la Fundación Lautaro Te Necesita. Sabemos de que ha aumentado el porcentaje de pacientes asintomáticos o presintomáticos y de adrenomielineuropatía, y esa información tenemos que pronto publicarla. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido, y ahora les cuento por qué, es no haber nunca publicado esta información, porque al no tener
disponible para el resto de la comunidad científica y para los pacientes, cuando llegó la década del 2000 y aparecieron más y más casos y todo el mundo tuvo acceso a Internet, parecía que en Argentina nunca se había visto un paciente, nadie sabía nada, y ese fue un poco el espíritu de los primeros pacientes que se sentían huérfanos aquí y que buscaban soluciones afuera, ¿no? Pero en realidad, el primer trasplante de médula ósea en Argentina se hizo en el año 86, en el Hospital Británico. Y en el año 88, el doctor Aníbal Robinson, un hematólogo que ya falleció en el Hospital Naval, hizo el primer trasplante a un chico con adrenoleuco, que era paciente del laboratorio de Chamoles, falleció. Pero hoy en Argentina hay por lo menos, que yo sepa, más de 15 pacientes, donde en muchos casos, lamentablemente, no se tuvo un buen éxito o porque llegaron en un estadio limítrofe o tardío o porque hubo complicaciones, injertos contra huésped, infecciones, etc. Esto llevó a una situación que ustedes quizá conocen, de buscar soluciones afuera. No teníamos diagnóstico molecular en Argentina. El doctor Kaufman del Ramos Mejía recién en el 2008 puso a punto la técnica y empezó a hacer estudios genéticos, la búsqueda de mutaciones, con la ayuda de la fundación, que fue creada en 2012, ¿no es cierto? 2013. O sea, hay un antes y un después de la Fundación Lautaro Te Necesita, que realmente logra que hace 11 años ustedes tengan acceso a estas reuniones, donde se promueva el conocimiento, donde se promueva la investigación. Esto, hasta el 2013, justamente encontré el afiche de, no sé si alguno de ustedes fue a esta reunión en el Austral, era todo muy a pulmón. Hicimos una reunión, me acuerdo que el día que llovió vino Norma Spécola, vino Figueroa del Garrahan, que hace trasplante, Gabriela Fil, que es endocrinóloga. Hicimos una mini reunión intentando hacer algo para los pacientes, como es esto, pero organizado a pulmón por nosotros, y por suerte los pacientes se pudieron organizar, y eso es todo gracias a la familia Javier, ¿no? A Vero y a Eduardo. En 2011, antes de que existiera la fundación, apareció un caso mediático, que es el caso de Agustín Bustofierro, el cordobés, que apareció siendo la primera campaña solidaria para ir a trasplantarse a Minnesota, porque tenían la convicción de que en Córdoba la experiencia había sido muy mala con otros pacientes y querían hacerlo, y en aquel momento nos pidieron algún tipo desde los medios, algún tipo de opinión. En aquel momento ya se habían hecho 7 trasplantes, esto es 5 de abril del 2011, o sea que ya pasaron más de 13 años, ¿no? Y mucho pasó bajo el puente. La doctora Musolino, que recién mencionó, Vero, es una chica, una neuropediatra médica argentina, hizo su formación en Estados Unidos, su PhD en la Universidad Austral y después se fue a Boston, y ella es una topadora que trabaja con incansable ahínco, y la adrenoleucodistrofia es uno de sus temas. Nos introdujo como argentinos a el trial de terapia génica de Bluebird Bio, que es una compañía tecnológica. Este trial terminó, el tratamiento de terapia génica fue aprobado, solo se puede hacer en Estados Unidos y es muy caro, pero hay 3 chicos argentinos que lo recibieron, y es quizás un símbolo, una expresión de cierto éxito de cómo se ha avanzado en esta enfermedad. Ahora, en unos minutos vamos a escuchar sobre otros tipos de trial, qué es un estudio clínico y el camino hacia adelante en el que vamos. Un recordatorio de un workshop del 2016 que organizó la Fundación. Creo que hubo un antes y un después en la creación de la Fundación, y la organización de los pacientes es algo vital
importante, no solo por el empuje, sino por la visibilización de lo que se está haciendo. Siempre recordar que en esta enfermedad, un paciente, este niño, este varoncito que tiene una hermana, en realidad, por ser una enfermedad hereditaria, una enfermedad familiar, con una herencia especial, tiene atrás muchos pacientes y muchas posibilidades de diagnósticos tempranos. Es muy importante tanto que ustedes, familias, como nosotros, profesionales, salgamos del cubículo del consultorio y de la relación médico-paciente y hagamos prevención y busquemos activamente a los pacientes que pueden estar todavía con chances de un tratamiento mejor. Tienen que vencer ustedes como familia sus propios problemas de comunicación, que es algo que en más de 30 años de ver esta familia lo veo, ¿no? Yo con mi hermana no me hablo, no, sí, tiene un hijo, pero no sé, no quiero decir nada. O cosas más dramáticas, como mi tío tenía algo, pero no sé qué era. Resulta que el tío había sido diagnosticado por chamoles, y de haber sabido que era eso, ese chico hubiera llegado temprano. La comunicación es fundamental, de parte nuestra, de activamente pedir, por favor, que se acerquen los otros familiares en riesgo, y de ustedes que tienen que tratar de vencer sus propios problemas para comunicar con la familia. Eso es lo que quería contarles. Creo que es muy interesante lo que viene por delante. Me parece que igual sigue siendo, hasta que lleguen los nuevos tratamientos, sigue siendo fundamental lo que se habló hasta recién. Lo que el testimonio me pareció maravilloso, el testimonio de la mamá de Bauti, y creo que la cosa está por ese lado, ¿no? Saber barajar lo que nos toca con todo el amor y toda la fuerza que se pueda. La ciencia avanza, pero si no tiene humanidad y cariño, de poco va a servir. Así que eso es lo que quería contarles para que sepamos dónde estamos parados con la adrenoleucodistrofia. Gracias. Bueno, buen día, muchas gracias, Vero, muchas gracias por esta invitación, a este encuentro tan especial. Me pidieron que hablara sobre nuevos tratamientos para las leucodistrofias y ensayos clínicos, y a lo mejor por el título se imaginan que voy a hacer un listado de los nuevos tratamientos, pero no. La verdad es que me pareció mucho más interesante poder comentarles un poco. Bueno, mucho más interesante explicarles un poco cómo se llega a los nuevos tratamientos, a probar estos tratamientos experimentales y qué son los ensayos clínicos, ¿no? Que ustedes puedan tener la información para el momento que alguien les ofrece participar o que saben que existe algún ensayo clínico. Y nosotros los médicos, cuando indicamos un medicamento, tratamos de hacerlo basados en la evidencia científica, ¿no? Y la evidencia científica la logramos mediante la investigación que trata de responder a preguntas científicas que podría ser, bueno, ¿qué tratamiento existe para esta enfermedad? Y la investigación tiene ciertas etapas. Está la investigación básica, que es la que se desarrolla en el laboratorio, con células, con genes, proteínas, que busca entender cómo funcionan las células, cómo funcionan los sistemas, busca entender cómo funcionan las enfermedades. Luego existe la investigación translacional, en donde los investigadores intentan llevar todos esos descubrimientos del laboratorio a soluciones reales para los pacientes. Y finalmente la investigación clínica, en donde tratamos de responder a la pregunta de cómo funcionan los tratamientos en los pacientes. Y esto incluye los ensayos clínicos, que son estudios de investigación, ¿sí? Hay distintos tipos de estudios según el objetivo que tenga el estudio. El estudio puede ser descriptivo, en donde solamente observo y registro. Podría ser mi pregunta, bueno, ¿cómo son los pacientes con adrenoleucodistrofia de Argentina? Entonces yo los junto, veo a qué edad se les hace el diagnóstico, cómo progresan los síntomas, etc. El estudio puede ser comparativo, su palabra lo indica, ¿sí? Busca
diferencias, similitudes, podría ser, bueno, comparo un tratamiento con otro tratamiento, puede ser de correlación, busco una relación entre dos variables, podría ser, bueno, los pacientes que les va peor en su progresión tienen algún biomarcador más elevado, podría ser alguna pregunta. Y puede ser explicativo, que busca encontrar la causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen una progresión más rápida, ¿con qué se relaciona? Con el tipo de mutación que tiene, con alguna cuestión ambiental. Los estudios también, según el momento de recolección de datos, pueden ser retrospectivos, ¿sí? Yo busco historias clínicas de pacientes y junto todos los datos, o puede ser a partir de ahora empiezo a anotar los datos, eso es un estudio prospectivo. A veces el estudio puede tener las dos cosas, ¿no? Y datos retrospectivos y prospectivos. Según el número de mediciones de la variable, yo mido en un momento determinado un biomarcador, por ejemplo, eso es transversal, o a partir de ahora voy a medir durante muchos años, durante un cierto tiempo, determinadas cuestiones, biomarcadores, o voy a hacer imágenes o ciertos datos de los pacientes. Y según la intervención del investigador puede ser observacional, solamente observo, o intervengo con un nuevo medicamento. Es muy importante que conozcan que existen los estudios de historia natural, ¿sí? En estos estudios, la palabra lo dice todo, solamente se observa cómo es la historia natural de la enfermedad. Entonces son estudios observacionales, no va a haber una intervención, ¿sí? Solamente se van a juntar los datos y se va a describir lo que se encuentra. Y es importante porque con estos estudios nosotros tenemos información para futuros ensayos clínicos, porque podemos hacer diagnósticos más precisos, desarrollar algunas medidas de prevención, identificar factores de riesgo, es lo que nos da información sobre la enfermedad, ¿sí? Y finalmente tenemos los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios de investigación en donde participan personas que quieren participar y en donde se va a evaluar si un nuevo tratamiento funciona y si es seguro. Son estudios controlados. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a haber un grupo que le voy a dar el nuevo tratamiento y un grupo control. Este grupo control no va a recibir el tratamiento. Puede ser que reciba el tratamiento estándar de la enfermedad o puede ser que reciba un placebo. El placebo es algo sin un principio activo. Y esto es muy importante y nos sirve para saber si el efecto del nuevo tratamiento es real o no, porque a veces puede ser, por ejemplo, por el efecto placebo, solamente porque el paciente piensa que está recibiendo algo que lo va a mejorar, mejora. Entonces, para que no haya este sesgo, tenemos estudios controlados. Y son estudios randomizados y aleatorizados, que quiere decir cómo elijo quién va a ir a cada grupo, quién va a ir al grupo de tratamiento y quién va a ir al grupo de placebo. Bueno, es al azar, ¿sí? Pan y queso, vos vas para allá, vos para allá. Y esto nos da ensayos clínicos de calidad y que obtenemos información que es valiosa y que sirve. Entonces, con respecto a estos grupos, el ensayo clínico puede ser abierto, en donde el grupo que recibe el tratamiento sabe que recibe tratamiento, el grupo que recibe placebo sabe que recibe placebo, el investigador sabe que recibe cada uno de los participantes. Pueden ser simple ciego, en donde el paciente no sabe que recibe, pero el investigador sabe. Y puede ser doble ciego, que este es el mejor de todo, en donde nadie sabe qué están recibiendo. También puede ser que los grupos después se crucen. Primero el grupo que recibió placebo, después va a recibir el tratamiento, y el grupo que recibió el tratamiento primero, después recibe el placebo. Y los ensayos clínicos, ustedes saben que tienen etapas, que son las fases del ensayo clínico. En la fase 1, muy poquitos pacientes sanos van a recibir el tratamiento y se va a evaluar si este tratamiento es seguro. En la fase 2, una mayor cantidad de pacientes, se va a evaluar la seguridad y se va a comenzar a evaluar también la eficacia. Y en la fase 3 se va a evaluar la eficacia en un grupo más grande y se compara con los tratamientos que ya existen. Y si en esta fase se
comprueba que el tratamiento funciona, es la fase de aprobación, ¿sí? De aprobación por ANMAT, de aprobación por FDA, bueno, depende dónde se realice el estudio. Y la fase 4 es después de que se aprobó el medicamento y donde se monitorea la eficacia y los efectos secundarios a largo plazo. En los ensayos clínicos hay un protocolo y este es un documento muy importante en donde figura todo lo que va a suceder en el ensayo clínico. Es como la hoja de ruta, ¿sí? En donde están los objetivos del estudio, los criterios de inclusión y de exclusión, el plan de tratamiento, las evaluaciones y las pruebas que se van a hacer, donde dice cómo se va a asegurar la seguridad de los pacientes y cómo se va a hacer el monitoreo y donde están los métodos estadísticos. Y acá me detengo un momento porque quiero que se entienda que un tratamiento experimental no es un tratamiento aprobado. Parece una pavada lo que digo, como que es obvio. Pero cuando uno va a entrar a un ensayo clínico hay ciertos criterios que después con un tratamiento aprobado no sucede. Eso hay que tenerlo en claro. Acá hay criterios de inclusión y de exclusión. ¿Qué participantes pueden entrar? Eso después no pasa con el tratamiento aprobado, ¿sí? Y esto no es capricho del investigador. Esto tiene que ser muy riguroso. Entonces, bueno, si en este ensayo clínico entran pacientes a partir de los 18 años y mi hijo tiene 17, no puede entrar, ¿sí? Ahí no se puede zafar. Esperamos que cumpla 18 o no entra, ¿sí? Y lo mismo con las pruebas que se hacen. A lo mejor un estudio clínico requiere que se realice, no sé, digo cualquier cosa, una punción lumbar una vez por mes durante 3 años. Y después cuando está el tratamiento no se va a necesitar eso seguramente, ¿sí? Los monitoreos van a ser distintos. En los ensayos clínicos está la figura del investigador principal, que básicamente es el responsable de todo, ¿sí? Ayuda a diseñar, a planificar el estudio, es responsable de presentar al comité de ética el protocolo para que sea aprobado, ¿sí? Es responsable de hacer firmar el consentimiento informado, de reclutar a los pacientes, de supervisar el tratamiento y la seguridad, de todos los datos que surjan del protocolo, de que se cumpla el protocolo, que se cumplan las leyes, de la comunicación, el reporte de los resultados, de coordinar con el resto del equipo. Hay subinvestigadores, a veces coordinadores del estudio, hay gente de laboratorio, de imágenes, y bueno, el responsable final de que se cumpla todo. Y hay un patrocinador que es el sponsor del estudio, que no solo financia, ¿no?, que es muy importante, sino que también supervisa la ejecución del estudio, interviene en las medidas regulatorias, tiene un papel mucho más amplio que el de solamente poner el dinero. El comité de ética cumple un rol fundamental, es crucial que exista el comité de ética, porque va a revisar los consentimientos informados y sobre todo va a velar por los derechos y por el bienestar de los pacientes. Me voy a apurar un poquito porque ya terminamos. Y el consentimiento informado es muy importante y si este consentimiento informado no está firmado, los datos de ese estudio no sirven directamente. Tiene que tener algunos elementos que, bueno, no los voy a mencionar todos, pero se sabe perfectamente qué elementos tiene que tener un consentimiento informado para que sea válido, ¿sí? Y es un proceso en donde el investigador tiene que explicarle a la familia de qué consta el estudio, cómo va a ser todo el proceso, y tiene que asegurarse que entienden, y tiene que darle tiempo, y darle tiempo para reflexionar y para hacer preguntas. Sí, por supuesto, se debe firmar. Y algunas cuestiones sobre si saben de algún estudio clínico, qué es lo que tienen que preguntar. Primero, bueno, ya se mencionó ir acompañado de un familiar o amigo, ¿no? Y alguien lúcido, preferentemente, y que no esté a lo mejor tan involucrado, entonces no juega tanto las emociones. Hay que pensar de antemano qué es lo que se va a preguntar, llevar las preguntas escritas, escribir lo que me responden, ¿sí?
Y del estudio, lo que hay que preguntar es qué tipo de estudio es, quién es el patrocinador, quién es el comité de ética, cuánto va a durar el estudio. Muy importante conocer los beneficios y los riesgos, ¿no es cierto?, que se tiene por participar en el estudio, qué procedimientos, si esos procedimientos son dolorosos, si hay dolor, ¿quién lo va a tratar? ¿Y en dónde se va a tratar el paciente? ¿Quién va a ser el equipo médico? ¿Sí? ¿En dónde se va a recibir esa atención? ¿Cómo se va a modificar la vida cotidiana, ¿no? Si tengo que ir todos los días, si tengo que ir una vez por semana, ¿qué va a pasar con el resto de mi familia? ¿Cómo me tengo que organizar? Si el estudio es en otro país, es totalmente distinto. Así que hay muchas cuestiones que hay que pensar de antemano. Y qué costos considerar es muy importante, porque después uno cae en la cuenta que, bueno, me mudé de país y hay que hacerle las terapias y las terapias no estaban cubiertas. Bueno, es un tema, ¿no? Eso es un ejemplo, como muchos otros, pero hay que considerar todos los costos. Y bueno, para terminar, ustedes saben que hay una base de datos, que es el Clinical Trials, en donde ustedes pueden encontrar detalles de los ensayos clínicos actualizados a nivel mundial. ¿Sí? Es una base de datos de Estados Unidos, pero están los datos a nivel mundial. Esto pueden poner traducir y lo tienen en español, y acá ponen la enfermedad y salen los estudios clínicos que están actualmente. Entonces me parecía mejor como brindar estas herramientas de qué son los estudios clínicos y qué tengo que preguntar, y después ustedes o alguien, siempre hay una tía, ¿no?, que quiere colaborar, bueno, puede colaborar acá, pone el nombre de la enfermedad y se fija qué estudios clínicos están actualmente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Vero y la Fundación, por invitarme hoy aquí. Para mí es la primera vez. Mi nombre es Virginia García, soy Clinical Trial Manager en Minorix Therapeutics. Y bueno, creo que esto lo tenía un poco preparado, evidentemente, pero creo que me vais a aportar y me habéis aportado mucho más vosotros, que bueno, yo también os voy a aportar, ¿no? Pero desde anoche con las presentaciones, ahora las charlas y todo, o sea, bueno, mi más sincera admiración a todas las familias, a los peques, y bueno, no me entretengo más porque la presentación es un poquito larga, intentaré hacerlo lo más rápido posible. Vale. Bueno, como os ya decía, vengo de Minorix Therapeutics, es una empresa biotecnológica que hacemos, bueno, en fase clínica centrada en el desarrollo, en la investigación de nuevas terapias para enfermedades genéticas huérfanas del sistema nervioso central y, bueno, sobre todo las que tienen necesidades médicas no resueltas, como la adrenoleucodistrofia. La sede principal está en Barcelona, en España, pero luego también tenemos oficinas en Bélgica. Nuestro compuesto principal es la leriglitazona, ¿vale?, que es un metabolito de la pioglitazona que se administra de forma oral y que tiene un perfil de seguridad bastante aceptable. Es un agonista selectivo del PPAR gamma, eso quiere decir que es una molécula que se une a ese factor de transcripción, PPAR gamma, y que esa unión lo que hace es modular todo el desarrollo de la enfermedad, ¿vale? Cómo lo modula o cómo colabora o cómo pues hace que haya menos neuroinflamación, promueve la remielinización de las neuronas, también favorece la función mitocondrial, ayuda a reducir la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Tenemos la designación de medicamento huérfano tanto por la Comisión Europea como por la FDA. Y bueno, básicamente estamos centrados en el desarrollo de esta molécula en la adrenoleucodistrofia, pero también estamos explorando otras enfermedades del sistema nervioso central. Y creo que no me deja nada. Vale, hasta la fecha hemos realizado, bueno, un par de ensayos que ahora os explico. Uno de ellos es el ensayo ADVANCE, que es un ensayo que se ha realizado con 116 pacientes adultos.
Es un doble ciego, controlado con placebo. Bueno, ha venido muy bien la charla de la doctora Consuelo para ponernos un poco, ¿no?, al día de los ensayos clínicos, y se ha realizado en pacientes que tienen AMN y también pacientes con adrenoleucodistrofia, pero sin captación de contraste. Después también hemos realizado el estudio Nexus en 23 pacientes. También participaba el doctor Martino como investigador principal aquí en Argentina. Y este estudio era un estudio abierto. Todos los pacientes estaban en activo, o sea, tratados con leriglitazona. Y luego también informaros que damos leriglitazona en uso compasivo, tanto en niños como en adultos que tienen adrenoleucodistrofia cerebral, y aquellos que están en fase temprana y una fase un poquito más avanzada. Y a día de hoy tenemos pacientes que ya llevan más de 2 años en tratamiento con leriglitazona. Esto es un esquema que intenta simplificar una realidad que como todos ya sabemos es muchísimo más complicada, ¿vale? Pero es para representar un poco qué es la adrenoleucodistrofia cerebral y al final son aquellos pacientes que cuando se les hace una resonancia magnética presentan lesiones. Pueden ser lesiones más tempranas, que no realcen con contraste, o ya pueden ser lesiones más avanzadas, que crecen más rápido y que normalmente suelen realzar con contraste. Y todo esto viene, aparte de demostrado radiológicamente, pues también hay una clínica que evoluciona. Vale, en el estudio Advance os voy a presentar ahora un poquito los resultados muy por encima de los ensayos que os he nombrado antes. En el estudio Advance, como os decía antes, eran 116 pacientes, 83 no tenían lesiones cerebrales y 31 tenían lesiones cerebrales que no captaban contraste. Y entonces, lo que se ha visto en este estudio, así como resultados después de 2 años de tratamiento, es que los pacientes que estaban en el grupo control, que estaban tratados con placebo, ¿vale?, un 15% de esos pacientes que estaban en estas 2 cajitas de aquí pasaron a desarrollar una adrenoleucodistrofia cerebral progresiva, o sea que las lesiones iban creciendo y que captaban contraste. Y luego los que estaban tratados en el grupo activo, los que se trataban con leriglitazona, ninguno de ellos pasó del estado inicial a el otro estado de la enfermedad. Los resultados han sido clínicamente, estadísticamente significativos, con lo cual podemos concluir que la leriglitazona detiene o retrasa la progresión de la adrenoleucodistrofia cerebral. Después, los resultados para el estudio pediátrico, el Nexus, como os decía, 23 pacientes reclutados. Teníamos 9 pacientes en el grupo que no realzaban con contraste y 14 pacientes que sí que realzaban con contraste. Los resultados son a 24 semanas, ¿vale?, que es el intermedio. El estudio duró 2 años, pues a las 24 semanas teníamos 11 pacientes evaluables y se vio que el 100% de estos pacientes cumplieron criterios de continuidad, que eran la enfermedad estaba parada o arrested, o que clínicamente estaban estables sin un crecimiento significativo de la lesión, ¿vale?, comparado con la historia natural. Vale, esto es, si vamos un poquito más en detalle, si miramos la función neurológica, la puntuación neurológica de estos pacientes del Nexus, lo que se demuestra es que estos pacientes están estables y que al final esto es comparable con los resultados que se obtienen tras el trasplante y evidentemente con la historia natural, pues los pacientes van evolucionando y con el tiempo, al final este score va aumentando y eso quiere decir que su función neurológica pues, va decayendo. Y si hablamos ahora de resultados radiológicos, lo que podemos ver es medidos en el Loess Score, que ya sabéis que es una puntuación del MRI, que lo que puntúa pues, es la gravedad de esas lesiones en función de
de dónde están y de cómo son de grandes, ¿vale? Entonces, también radiológicamente podemos decir que la leriglitazona estabiliza esas lesiones cerebrales y los resultados son comparables tanto con los obtenidos con la terapia génica como también con el trasplante. Vale. Y luego también tenemos resultados con uso compasivo, ¿vale? Se ha realizado una pequeña cohorte de pacientes en uso compasivo, adultos, en Francia, son 13 pacientes y estos resultados han sido recientemente publicados y lo que hemos visto es que 10 de esos 13 pacientes permanecieron clínicamente y radiológicamente estables, como mínimo un año. Y entre esos 10 pacientes estables, 4 de ellos incluso mejoraron clínicamente. 2 de ellos empeoraron y 1 de ellos no pudimos ver resultados porque falleció antes por COVID. También cabe decir que algunos de los pacientes que iniciaron el uso compasivo captaban inicialmente las lesiones, captaban contraste y con el tiempo se vio que con el tiempo de usar la leriglitazona, se vio que se había resuelto esta captación de contraste, que ahora eran negativos, no había realce con contraste. Y había 5 pacientes en un inicio que estaban a espera de ser trasplantados y, bueno, al final, después del tiempo que han estado con el compuesto, pues se ha decidido que de momento no necesitan trasplante. Vale. A nivel general, la leriglitazona es bien tolerada, tanto en adultos como en pediátricos. En adultos sí que el efecto adverso más común es el edema, pero es un edema que va de leve a moderado, que no va acompañado o no va asociado de fallo cardíaco, que con el tiempo se estabiliza y que es reversible. En pediátricos la incidencia de edema es mucho menor, no hay eventos tampoco cardiovasculares, los pacientes siguen en una curva de crecimiento normal y no hemos detectado o no se han registrado abandonos debidos a eventos adversos. Vale, y ahora quería hablaros del estudio que está actualmente activo en reclutamiento, que es el estudio de fase 3 en pacientes adultos que se llama CALIX. Es para adultos con adrenoleucodistrofia cerebral. Es un estudio doble ciego, randomizado y controlado con placebo. La población, hombres adultos con adrenoleucodistrofia, luego veremos un poquito en detalle 4 criterios de inclusión y exclusión. El tamaño muestral son 40 pacientes y el endpoint primario es la supervivencia general y el endpoint secundario principal es el Loess Score. Es un estudio aprobado tanto por la FDA como por ANMAT, ANVISA y todas las agencias regulatorias de los países donde lo estamos desarrollando y lo podéis encontrar registrado en el clinicaltrials.gov. El diseño del estudio es, como os he comentado, 40 pacientes, randomizado 1:1, lo que quiere decir que 20 pacientes irán al grupo placebo, 20 pacientes irán al grupo activo tratados con leriglitazona. A los 18 meses hacemos un primer análisis intermedio. Si en ese análisis intermedio se demuestra eficacia, todos los pacientes, este primer análisis intermedio importante se realiza a los 18 meses cuando el último paciente que haya entrado en el estudio llegue a los 18 meses. Si se demuestra entonces eficacia, todos los pacientes pasan al grupo activo. Si no se demuestra eficacia en ese primer análisis, seguimos 9 meses más con la misma asignación. Los que estaban en placebo siguen en placebo y los que estaban con el activo siguen con el activo. Segundo análisis lo hacemos entonces a los 27 meses, cuando el último paciente llegue a los 27 meses y volvemos a rechequear la eficacia. Se demuestra la eficacia, van todos a activo. No se demuestra, tenemos un último intento hasta llegar a los 36 meses, que ahí, conforme vayan llegando los pacientes uno a uno a los 36 meses, ahí van pasando ya directamente a activo. Y ahí es cuando hacemos igualmente el análisis final, cuando todos los pacientes hayan llegado al final. Por eso decimos que este estudio tiene una duración adaptada, porque podemos ver si a los 18 meses hay eficacia, si no a los 27, si no a los 36, y lo podemos acortar en función de los resultados obtenidos.
Criterios de inclusión y exclusión. Como bien decía Consuelo, en el protocolo es una lista normalmente interminable, pero yo os voy a nombrar, los básicos. Hombres mayores de 18 años o igual, tienen que tener confirmación genética de la enfermedad, una adrenoleucodistrofia progresiva con lesiones cerebrales y que capten que haya enhancement. El OS score tiene que estar entre 0,5 y 12, ambos incluidos. No tienen que haber sido trasplantados previamente, ni tiene que estar la recomendación por el médico de trasplantarse. Si está la recomendación, tiene que quedar claramente por parte del paciente que no desea ser trasplantado para poder participar en el estudio, y tampoco puede haberse sometido previamente a terapia génica. No tiene que tener discapacidades funcionales importantes, aparte de ir en silla de ruedas o tener incontinencia, y no pueden tener un deterioro cognitivo importante que pueda afectar su capacidad para participar en el estudio, o al menos para dar el consentimiento informado en la visita principal. Y tampoco diabetes de tipo 1 ni de tipo 2. Los centros que tenemos actualmente abiertos y reclutando son 4 centros en Estados Unidos: Baltimore, Boston, Minnesota y Stanford, y luego aquí en Latinoamérica tenemos en Brasil y en Argentina, el Hospital Austral, con investigador principal el doctor Martino. Y luego también estamos abriendo 4 centros nuevos más, 3 de ellos en Europa: España, Francia y Alemania, y uno más en Reino Unido, que todavía no están activos, estamos en ello. Y ya por último, para acabar, quisiera comentaros que este estudio tiene una visita de preselección, que es un procedimiento previo adicional para aquellos pacientes que está un poco dirigido a pacientes con AMN o con ALD, que no saben si tienen la forma cerebral, o lo saben pero hace muchísimo tiempo que se hicieron una resonancia y en aquel momento pues no había, las lesiones eran muy pequeñas o no captaban el contraste. Para chequear que realmente cumplen, que tienen la forma cerebral, y también para aquellos pacientes que les haga falta hacerse el test genético, porque para entrar en el estudio es necesario tener la confirmación genética. Entonces, se puede realizar en uno de los centros de estudio que hemos dicho anteriormente que están abiertos y reclutando, o también está la opción de hacerlo de forma local, ¿vale? Requiere de un formulario de consentimiento informado específico, es uno diferente del de estudio, es para hacerse este procedimiento en concreto. Y una vez firmado el consentimiento y realizados los procedimientos necesarios, sea solo la resonancia, sea el test genético o ambos, nosotros, el sponsor, a través del centro, reembolsará los gastos al paciente. Y ya así, para acabar, si desean pedir más información sobre este ensayo, pueden contactar directamente con el Departamento de Investigación del Hospital Austral en Buenos Aires, que este es el email, o también lo pueden hacer registrándose en la siguiente página web del estudio, y una persona del estudio les contactará y le darán toda la información que necesiten. También. Nada, muchísimas gracias a todos. Buenos días, me llamo Rafael Escandón y soy de los Estados Unidos, de Seattle, Washington, y lo siento porque mi español no es perfecto, pero vamos. Soy un bioético y investigador de ensayos clínicos, pero yo consultante a ASPA Therapeutics. ASPA es una compañía de San Francisco, California, de los Estados Unidos, y ASPA es haciendo un estudio, un ensayo clínico en Canavan disease. Es una leucodistrofia muy raro y específica. Es una terapia genética intravenoso en vivo. Ok.
Pocas palabras, presentación muy breve. Hay dos ensayos y una es historia natural, se llama Caninform, y la otra es un ensayo de terapia genética. Los dos son abiertos y enrolling en los Estados, en tres centros en los Estados Unidos. Ok, adelante por favor. Ok, poco información de la compañía y la historia. Es fundado del doctor Guangping Gao de Universidad de Massachusetts y doctor Dominic Gessler. Dr. Gao es un investigador que descubre el gen de ASPA. Es un enzima muy importante en Canavan disease. Aproximadamente 30 años. Hace 30 años. Él es increíble dedicado para desarrollo nuevos tratamientos para pacientes con Canavan disease. Adelante, por favor. ¿Y qué es Canavan? En inglés decimos ultra raro. Menos que uno en 100,000 nacimientos, más común en la población ashkenaz, pero que es posible ocurre en toda la población o nacionalidad, y es causa de errores en el gen ASPA, con instrucciones para hacer un enzima ASPA que es necesario para desarrollo cerebro normal, y Canavan ocurre con el niño inherita 2 copias de abnormal gen de uno de each padre. Adelante, por favor. Gracias. El diagnóstico y características de Canavan son familiares para leucodistrofías, señales clínicas, motor y cognitiva, es grave, con muchos problemas y necesita mucha ayuda por la vida. Adelante. Ok. ¿Qué es en vivo o intravenoso terapia genética? Es un poco diferente como un trasplante. Es un replacement de gen. Y el gen está adentro en un virus o vector, introduce intravenoso y un transfer de gen funcional y cruce de blood-brain barrier, y el goal es para restaurar funciones del cel y produce una función, enzima función de ASPA en este caso. Ok, los dos ensayos, Caninform es abierta en los Estados Unidos, y Canaspire es el otro, incluido los pacientes para recibir gene therapy de Canavan. Adelante, gracias. Ok, so el razón para Caninform o Natural History Study es para
obtener información cuando no puede conducir un doble ciego randomizado. Esa condición es demasiado raro para conducir ensayos tradicionales, porque necesitamos enroll en un ensayo natural history. Los datos de Natural History Study, hacer una comparación de investigación de gene therapy. Pero la última goal es para aprobación de los autoridades regulatorias, FDA, EMA, todo el mundo. Adelante. Gracias. Aquí es este Natural History Study de CanInform. Adelante, por favor. Sí, hay 65 participantes de 17 países. Tiene un range de edades y muchos participantes, y muchas gracias para la fundación, para información mundiales. Es muy importante para hacer una comparación de gene therapy. Adelante. Adelante. ¿Y quién puede participar en el Gene Therapy Trial? En este momento, residencias de Estados Unidos es limitado, y los niños menos que 30 meses de edad es estable y no tiene las características muy serias, seizures, convulsiones y otras condiciones, y tiene un examen negativo por los antiboyos de AAV9, es el virus, el vector que incluye de gene replacement, y la familia necesita para participar en las visitas al hospital mínimo de 5 años. Gracias. Y el estado de estudio es hoy hay 12 pacientes que reciben gene therapy, y el fase de expansión expectado en 2025, para cuando el 2 es encontrar el 2 efectivo, son expansión es posible para incluir pacientes mundial. Adelante. No más. Ok. Para más información, por favor, después hablar conmigo. O hay 2 correos, una para Natural History Study, una para Gene Therapy Trial, o hay un punto de web de treatcanavan.com para el programa en general. Y muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A cualquiera de los panelistas. Sí, yo quería consultar para el estudio de Minorix si los ácidos grasos de cadena muy larga los suelen medir durante el estudio, o no es necesario, o no vale la pena. No se ha visto, bueno, en los análisis preclínicos que hemos estado haciendo y tal, no se ven modificados.
con la leriglitazona, por lo tanto ya no se miden. Hay pacientes que los tienen vistos ya desde baseline y eso, pero al final con que tengan la mutación genética confirmada y eso ya es suficiente. Y si no los tienen en baseline tampoco es un requisito, pero ya se ha visto que no se ven modificados por el compuesto, o sea que siguen estando altos igualmente. Sí, para Martino, si es posible. Bueno, por lo que usted explicó, doctor, aunque hace años ya que venimos, ¿no? Entendí que la adrenoleucodistrofia deriva de un problema genético, ¿sí? Que se va transmitiendo. Martín tiene la EPRS1. Bien, sí. Pero esta es la pregunta. La de Martín, entonces, es un accidente genético. Gracias por la pregunta. La de Martín es su hijo, me imagino. Es otra enfermedad genética de otro tipo de herencia distinta a la adrenoleucodistrofia. Por lo pronto es una enfermedad recesiva, tiene otro tipo de herencia. Los padres suelen ser sanos y portadores, y algunos de sus hijos pueden desarrollar la enfermedad si reciben la mutación de ambos padres. Llamarlo un accidente genético es una manera de llamar a todas las enfermedades genéticas. Todos nosotros, incluso los que nos consideramos genéticamente sanos, que no tenemos conciencia de ninguna enfermedad genética en nuestro haber, todos venimos portando los mismos genes de nuestros ancestros. Los genes son ese material biológico, el ADN, que nos permite construir una célula y un cuerpo humano, un individuo. Los mismos genes que tenemos nosotros son los que tenían los hombres de las cavernas y se han transmitido de generación en generación. Por eso, todos nosotros, incluso los que nos creemos sanos, somos portadores de defectos genéticos. Tenemos mutaciones en nuestro ADN, pero solamente algunos desarrollan enfermedad por esas mutaciones. Eso es el concepto. En este caso, este gen en particular, que es un factor de transcripción y que genera una condición que se llama Vanishing White Matter, es una enfermedad genética donde tiene que haberse heredado de parte de los dos padres y que seguramente las generaciones anteriores lo venían portando, esta mutación, sin saber que existía. ¿Se entiende el concepto? Todas las leucodistrofias tienen origen genético, tienen alguna mutación en algún gen que le provoca estas lesiones en la sustancia blanca. Todas. A veces lo heredan de los padres, a veces mutan solos los chicos y tienen ese defecto genético, pero son genéticas. En Chamoles, claro, cuando se sospechó, la primera sospecha que tuvimos, y fuimos a Chamoles y ahí dio negativo. El de ácidos grasos de cadena muy larga. Y recién, a los 17 años, cuando fuimos al Ramos Mejía y le hicimos la resonancia, ahí apareció. Por eso, lo que pasa, lo que yo veo, que recibo consultas de familias y de otros países quizás, los médicos piensan que cuando un chico de la edad escolar, 11, 9 años, tiene una lesión en la sustancia blanca del cerebro y los síntomas similares a las leucodistrofias, es adrenoleucodistrofia. ¿Por qué? Porque es la más común, porque es la única que está ligada al cromosoma X, bueno, la otra, claro, la de Pelizaeus sí, también, pero Verónica, es donde más se ve. Sí, es la más común y porque es la que podemos hacer algo rápidamente que necesitamos sí o sí descartar. O sea, tenemos como hay ciertas condiciones que son tratables y otras que todavía lamentablemente no. Y a las que son tratables nosotros tenemos que poner el foco más rápido. Entonces por eso le han pedido claro, a los sacerdotes. Hace tantos años quizás ni siquiera sospechaban de estas leucodistrofias que son nuevas, porque les están poniendo nombre ahora. Entonces habrán creído, bueno, descartaron que sea adrenoleucodistrofia. No era otra, pero todavía ustedes no pudieron descubrir cuál hasta años después, cuando le hicieron un estudio genético de panel de genes o de exoma completo.
La preocupación que se la manifesté también a Vero llamándola por teléfono cuando se embarazó Camila. Bueno, tenemos un nieto varón. Entonces, bueno, eso me parece, por lo que entendí, como que no es que genéticamente lo tenemos que buscar en Felipe. No por ese tipo de herencia, es muy diferente. Si fuera una herencia ligada al X como la adrenoleucodistrofia, ahí sí probablemente hay que actuar para descartar el estado de portación de su hija y el riesgo de su nieto. En este tipo de herencia no es riesgoso. ¿Cómo les va? Quería saber, si bien se entiende y lo sabemos hace mucho que el score tiene que ser bajo para hacer el trasplante, quería saber en cada caso qué score tuvieron. ¿En cada caso? En cada caso de los nenes trasplantados, ¿sí? ¿Qué score tuvieron? Yo puedo hablar de los 5 que trasplantamos en... No. ¿Qué medida llegaron a tener? Por ejemplo, el caso del Austral. Por eso, en los casos del Austral, que ya hemos trasplantado con el de diciembre del año pasado 6 casos, hemos trasplantado a algunos niños con score de 9 o de 10, sabiendo... Un montón. Sí, esta es la situación más compleja que seguramente mi colega brasilera va a estar de acuerdo. Sí, cuando recibimos al paciente con un score alto, sabemos por la evidencia, por la literatura, por la experiencia previa, que las chances de que le vaya bien en el trasplante Son menores. Claro, son mucho menores si el score es alto. ¿Y qué quiere decir? Que son malas, tienen más chance de morirse por trasplante, y si sobreviven tienen mucha más chance de quedar con mucha secuela neurológica. Entonces, por eso es tan duro decidir si sí o si no. Y por eso muchas veces decimos no, a pesar de que con mucha razón las familias me dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo van a decir que es tarde? No puede ser tarde, no existe que sea tarde. Me lo sigue diciendo, no puede ser. De hecho, en mi caso, yo se lo hice igual. Sí. Bueno, no puede ser, vamos para adelante igual. Y es una decisión, digamos, compleja, porque uno se aferra a una esperanza, tal cual. aunque sea una lucecita al final del túnel, pero muchas veces lo que está enfrente es un proceso de más complicaciones médicas, de hospitalización, digamos, bioéticamente nosotros los médicos y la bioética en general tienen que cuidar los derechos de los enfermos, de los vulnerables, de los propios médicos y incluso de la propia familia, que a veces con la mejor intención y en su desesperación toma decisiones que pueden no ser las adecuadas. Entonces, Hernán, y específicamente en el nene que usted trajo hoy, ¿qué medida tenía? no lo traje yo, vinieron solos. ¿Qué usted presentó? ¿El niño que usted presentó? Y Juan Cruz entró con 5 de LOES al trasplante, score de 5. ¿Y el nene chileno qué score tenía? Dieguito. Maravilloso. Claro. Sí, lo que se ha demostrado, y ya hay mucha evidencia, es que... Mientras más temprano... Sí, no solo es que no es conveniente trasplantar con score mayor de 9 o 10, sino que incluso con scores de 6 o 7 u 8 sabemos que no van a andar del todo bien. Claro. Que quizás tenemos una chance de sobrevida, pero seguramente no va a haber una... Lo que pasa es que para muchos papás el trasplante fue, bueno, frenemos, como sea, frenemos. Obviamente que no íbamos a ir camino hacia atrás. Obvio. Pero la idea era esa, por ahí podíamos llegar a frenar, ¿no? Que fue lo que pasó en el caso de los chicos Bustofierro. Frenaron, sabemos que hacia atrás no fue. Ese es el objetivo del trasplante, ¿no? Quiero decir 2 cositas que pueden ser un poco antipáticas también, pero desmitificar un poco el trasplante, que no es tampoco la gran solución de la enfermedad, no cura la enfermedad. No cura. Los pacientes aún trasplantados con éxito tienen que seguir controlándose toda la vida
y pueden desarrollar otras formas del adulto de la enfermedad, como la adrenomielineuropatía. Entonces, todavía hay muchas necesidades insatisfechas en adrenoleucodistrofia. Necesitamos nuevos tratamientos que cubran estos otros aspectos. Muy amable. No. Yo quería añadir algunas palabras desde el punto de vista del que hace trasplante. Y vuelvo a repetir, ojalá no tengamos que hacer trasplante y lo que los colegas nos están mostrando de terapia génica o antiinflamatoria resulte, porque es una decisión muy difícil y uno ve la desesperación de las familias y se da cuenta que en la medicina no hay, o sea, no es como que el índice de 5 es como un interruptor, que de aquí para allá se apaga la luz y de aquí para allá se enciende, sino que todo es un continuo. Y obviamente yo no puedo, estuve 30 años haciendo esto y traté, pero nunca me pude poner en la cabeza y en el corazón de un papá que tuviera una enfermedad así, y solo de pensarlo se me arruga el alma. Entonces es muy difícil atravesar eso, pero uno como médico tiene que tomar decisiones basadas en la información que tiene y en la, no diría la actitud, la necesidad, la preferencia, lo que los padres y las expectativas de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Uno puede decir, bueno, el niño si se trasplanta, cuando uno tiene enfermedad avanzada, no lo va a mejorar, porque no lo va a mejorar. A lo más va a quedar como está y a lo más puede progresar un poco de tiempo, pero después detenerse, y sí es cierto, y sobrevivir mucho tiempo. Pero el precio que hay que pagar por eso es lo que uno tiene que contabilizar. Y a mí me pasaba que algunas veces cuando tenía enfermedades, no solamente como esta, sino otras enfermedades que no son cáncer, yo muchas veces hasta tomaba a los padres y los juntaba con otros padres que habían pasado por el trasplante. Y en algunas veces llegué incluso a llevar a una familia a la unidad de cuidados intensivos para ver, mira, este es un niño que se trasplantó, no es que a tu hijo le vaya a pasar lo mismo, a tu hija, pero a esto hay que estar dispuesto. La sobrevida de un trasplante de médula para niños que tienen enfermedades como la adrenoleucodistrofia es entre un 70-75%. Eso de estar vivo. Entonces uno tiene que enfrentar la probabilidad de ese 1 de cada 5 de que el trasplante sea lo que al final consiga lo que la enfermedad no consiguió. O sea, por decirlo en una manera coloquial, el tratamiento fue peor que la enfermedad. Pero no solamente eso, sino que el trasplante de médula es un calvario para los niños, es un calvario para la familia. Y ahí hay una situación que para mí es un dilema, una como penumbra moral, por decirlo de alguna manera, es cuando se trasplanta a un niño que no tiene posibilidades de mejorar de su enfermedad, que va a terminar con el daño que tiene y con la mala calidad de vida, ¿lo estamos haciendo por el niño o lo estamos haciendo por nosotros? Yo no puedo contestar esa pregunta. Nunca voy a juzgar a los papás de una familia o de un niño que tenga una enfermedad así de hacer lo que ellos quieren hacer. Lo que sí, como equipo médico, yo creo que el equipo médico nuestro no lo hacía, nunca nos vimos en esa situación, ni lo haríamos ahora, trasplantar a un niño con un score más de 10 o más de 12, porque vemos el otro lado, la cara B del trasplante, que créanme, es un calvario. Hola a todos. Bueno, la consulta es por familiar. Marcos Fenoglio, primo hermano mío. Yo tuve a mi papá con esto, pero no se sabía antes. Mi consulta es, tenemos adreno, el hígado cromosoma X, tenemos diagnóstico, estamos tratados por insuficiencia suprarrenal, pero no presentamos síntomas en cerebrales ni medulares. Tenemos apenas algunos síntomas a lo largo de la edad, con algún tema de trastorno en el andar. Entonces mi consulta es,
esto es una desmielinización, o qué sería y qué se puede hacer. Porque Pero, no entramos en nada de esto, porque tenemos más de 18 años, pero no tenemos síntomas cerebrales. Pero de hecho, yo tengo un ¿te hijo... referís a quiénes cuando decís tenemos? Tenemos. Yo tengo una hija de 31 años que es como yo, portadora, un hijo de 28 años que en este momento no presenta ningún síntoma. Pero tiene ALD. Tiene ALD, tengo diagnóstico, tengo todo hecho, pero bueno, solamente tiene ahora insuficiencia suprarrenal. Bueno, Marcos tiene insuficiencia suprarrenal y tiene algún trastorno, el hermano de él también, entonces, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Gracias por la pregunta. Tocaste un tema importante que no fue tocado hoy, No, que por es eso. la adrenoleucodistrofia en mujeres. Esta es una enfermedad genética de herencia ligada al X, lo cual quiere decir que en los varones las presentaciones son mucho más floridas, más severas, porque los varones solo tienen un cromosoma X y no tienen un segundo cromosoma para compensarle el déficit de esa variante. En las mujeres, hoy el concepto, hoy no, sabemos hace bastante, que no son simplemente portadoras de los genes, sino que pueden tener síntomas también, pero los síntomas en las mujeres con adrenoleucodistrofia son muy distintos a los de los varones, muchísimo más leves, y no todas las mujeres tienen síntomas. Después de los 40 años empieza a aumentar el riesgo de desarrollar algunos síntomas medulares, como trastornos en la marcha, calambres, piernas inquietas, neuropatía periférica, incontinencia esfinteriana. Esos son algunos de los síntomas que pueden desarrollar las mujeres que van aumentando con la edad, la posibilidad de que desarrollen esos síntomas. Algunas mujeres también pueden tener algunas lesiones cerebrales leves y hay que estudiarlas con resonancia de cerebro. Nunca tienen formas cerebrales tan severas como los varones. La situación que me planteás es lo que yo explicaba al pasar, que esta es una enfermedad con muchas caras, es una enfermedad de distintas maneras de presentación, no es siempre igual. En realidad la leucodistrofia, que es la desmielinización cerebral progresiva, es simplemente una porción de los pacientes la que la tiene. La mayoría de los pacientes tienen, con el aumento, con el correr de los años, la chance de hacer la insuficiencia suprarrenal, que puede aparecer desde la infancia a la juventud o adultez, y la forma medular, que no es un problema de mielinización, a nivel de los cambios patológicos, los cambios anormales en el sistema nervioso, es una enfermedad axonal, es otro tipo de defecto del sistema nervioso, que se dice que todos los varones con adrenoleucodistrofia, si llegan a la adultez y llegan si viven lo suficiente, en algún momento lo van a desarrollar. Es como parte del proceso natural de la enfermedad, la adrenomieloneuropatía. Algunos varones lo empiezan a hacer desde los 15, 17, 20 años, algunos después de los 25, de los 30 o de los 50. Eso en cuanto a las formas clínicas de la enfermedad. Lo que tienen que hacer ustedes como familia, sabiendo quiénes son los portadores, es estar en contacto con un médico de referencia que sepa de esto y monitorizarse. Monitorizar el aspecto endocrinológico y monitorizar el aspecto neurológico. Las dos cosas, un neurólogo y un endocrinólogo que sepan de la enfermedad y controlarse. En el caso de las mujeres, eso está ya estudiado, qué hacer con los adultos. Las mujeres una vez por año, los varones cada 6 meses, dependiendo de la situación. Por ejemplo, los varones que tienen la forma medular, la adrenomieloneuropatía, pueden desarrollar formas cerebrales, además de la mieloneuropatía. Son dinámicos estas formas de presentación. Entonces, todos los adultos, con o sin AMN, con o sin formas medulares, también tienen que hacerse periódicamente controles de resonancia. Eso por favor que quede claro.
Todos los que fueron diagnosticados con adrenoleucodistrofia, tengan síntomas, no tengan síntomas, tenga Addison solamente, no tienen que tener los adultos un control una vez por año por lo menos con un neurólogo que sepa de la enfermedad mejor. Pero no se queden con que, listo, no voy a tener yo nunca más nada. ¿La letrigritazona para nosotros? Bueno, para mujeres todavía no hay No, ensayos yo clínicos. refiero, más que a mí, es para los varones. Sí, para los varones Más que a mí que como cumplan mujer, ¿no? los criterios, estamos reclutando, tenemos justo la suerte de tener en Argentina el sitio, que es lo que acaba de presentar. Sí, lo hicimos nosotros, pero pasa que no presentamos lesiones, entonces No, no por entramos. eso, bueno, eso es una buena noticia. Sí, buena noticia, El pero... no tener lesiones cerebrales No. activas es algo... Sí. No tienen que estar tristes por no entrar al estudio, sino contentos de No, de ni hablar, tener pero los bueno, en el problemas. caso de presentar algunos síntomas, es como que a futuro podría servirnos a nosotros, si bien tenemos este problema en los axones que dijiste, que no sería la desmielinización. Todavía falta conocer, por eso estamos haciendo Falta estudios seguir clínicos. estudiando. Saber hasta qué punto es efectivo, en qué escenarios, en qué situaciones. Ese es todo el sentido de la investigación clínica. Saber si esta molécula funciona o no funciona, si es segura o no segura, y cuánto funciona, en qué situación conviene. Todas esas preguntas son las que estamos respondiendo con los ensayos clínicos. Así que es muy importante participar. Yo trato de promover que la gente tome coraje, participe en los estudios, porque es la manera que tiene la medicina de avanzar y saber más. Perfecto, gracias. No. Como al doctor Barriga ya se está por ir, ¿no es cierto? Se tiene que retirar. Yo les quería pedir que ahora salgamos, dejemos los mensajitos en la canasta blanca. La foto grupal la vamos a hacer acá abajo porque está lloviendo. Nos van a tomar la foto desde la escalera, así que nos vamos a poner así, atravesando el salón. El banner lo vamos a apoyar en el piso, porque desde arriba se va a ver. Entonces, todos parados, los nenes abajo sentados, y nos sacamos la foto, después almorzamos y volvemos al salón, que el cafecito se sirve acá adentro.